fue su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, a pesar de que ya al terminar la guerra era indiscutiblemente el más brillante de todos los guerrilleros. Capitán Verde Olivo de la guerra, caballero, recia barba y gran sonrisa bajo su sombrero. Viril guerrillero, el habanero, amigos sinceros, el primero en el combate en dar pecho al acero. Heredero del coraje épico de aquel Mambí, de las doctrinas infinitas de José Martí, de la raíz más honda del carisma antillano, del concepto más genuino de lo que es ser buen cubano. Te recordamos por esa razón agradecido, sin llanto, sin tristeza, sin temor ni desconcierto, apercibidos del valor de tu presencia. Digo, te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. No porque te hayas muerto. Él no se perdió, él se diseminó en la gente de donde brotó su real estilo, capitán tranquilo. No hay muerte para los hombres que luchan, sigues vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos. No se perdió, él se diseminó en la gente de donde brotó su real estilo, capitán tranquilo. No hay muerte para los hombres que luchan, sigues vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Y si no me creen, observen cómo van creciendo fuertes los retoños de su esencia. Su imagen resplandece en los hombros de los jóvenes que encienden en el corazón la luz de su existencia. Cadencia que nos guía como la bota al marchar, juntos formando este pueblo, el civil y el militar, firmes al andar, sin dar tregua a la derrota y recordando siempre que contra Fidel ni en la pelota. Notas como tiemblan con tu nombre los perversos, que amenazan con sus pérfidas armas de doble filo. Mas no tiemble que te sigue como el autor de estos versos, que ante el universo sigue en pie. Voy bien, Camilo. Y deshecha en menudos pedazos, se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos saltando los brazos, la sabrán defender todavía. Buenos días, queridos amigos. Acaba de desatracar la nave de los necios. Hoy es el sábado, comienza nuestra sabatina. Se suponía que hiciera un poco de fresco aquí en La Habana, pero de eso nada. El clima hace tanto calor como cualquier día de verano. Pues bueno, nos montamos en la nave de los necios, vamos a hacer nuestro recorrido habitual de los sábados por esta sabatina. Para los que no me conocen y se conectan por primera vez, mi nombre es Raúl Capote Fernández. Soy periodista del periódico Gramma, soy escritor y bueno, profesor en la universidad. Y bueno, tengo el gusto de poder intercambiar con ustedes los miércoles a las 12 del día en un programa que no tiene nombre, y los sábados a las 12 del día en la sabatina, que ya se ha hecho habitual desde hace más de un año, primero por Facebook y bueno, después a través de YouTube. El canal de YouTube ha ido creciendo gracias a la ayuda de los suscriptores, de los que se han unido a este canal y que bueno, que nos apoyan con su presencia todos los sábados en estas transmisiones y entre semanas con las cosas que salen. Estas cosas son un misterio a veces, porque fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Un video corto, voy a buscar un material que tengo aquí abajo que quiero compartir con ustedes. Bueno, un video corto, que he puesto algunos ya, voy a empezar a subir algunos videos cortos. Se pegó enseguida, o sea, tiene más de 1000 visualizaciones, cosa que no ocurre con mucha frecuencia. Pero da la medida que bueno, podemos intercalar, vamos a hacer muchas cosas en el canal, tengo varias ideas con el canal, vamos a hacer videos cortos, vamos a hacer algunas otras cosas, algunos otros materiales que vamos a ir subiendo, junto con los materiales que habitualmente ya llevamos y con la sabatina y el programa de los miércoles. El programa sin nombre de los miércoles a las 12 del día, que ahora encontraremos a uno que valga la pena, encontraremos uno que tenga que ver con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros queremos llegar en defensa de Cuba. Y no podemos comenzar esta sabatina sin rendir homenaje a Camilo Cienfuegos, el señor de la vanguardia, ese habanero extraordinario, ese cubano extraordinario que supo ganarse en muy poco tiempo el cariño y la admiración de todos los cubanos y que desgraciadamente desapareció en un trágico accidente en el mismo año 59, un 28 de octubre, cuando regresaba
de Camagüey, un vuelo en su Cessna. Se le estuvo buscando interminable cantidad de días, estuve buscando algunos materiales del periódico Revolución, que a la medida de la participación que Fidel tuvo en esa búsqueda, la nota oficial salida en el periódico Revolución el 30 de octubre de 1959, donde se habla de cómo se escudriñó zona por zona, lugar por lugar. No hubo un momento ninguno en que se dejara de buscar, y cómo Fidel participó personalmente en la búsqueda. Fidel, Raúl, Armeida, bueno, toda la dirección de la revolución, más de 70 aviones buscando a Camilo. El Che en un avión C-46, Juan Armeida frente a las operaciones de la FARC, buscando la aeronave perdida. Fidel, que se multiplicó, como dice el periódico, por 1000, buscando a su hermano Camilo, y a bordo del avión Sierra Maestra. Pero bueno, desgraciadamente no se pudo encontrar. Dice que bueno, había unas turbonadas en el camino. El avión, en el apuro, no se reabasteció de combustible, tenía 3 horas de combustible, más que suficiente en tiempos normales, pero en caso que se haya tenido que alejar hacia el norte, buscando huir a la tormenta, las turbonadas que describieron muchos aviones, algunos aviones que pasaron en ese momento por ahí. O sea, si se desvió al norte, tratando de rodear a la tormenta, pudo haberse quedado sin combustible. Existe esa posibilidad, o sencillamente, como dijo el Che, que en la mente de Camilo no podía entrar que una turbonada lo desviara de su camino. Lo cierto es que desgraciadamente los cubanos perdimos a ese hombre extraordinario, al hombre que llevó las grandes batallas en el llano, al héroe de Aguajay, al señor de la vanguardia, como fue escrito. Yo quería leerles aquí una cosa, un escrito del Che sobre Camilo, que dice: y la seguridad, expresarles la seguridad de que aquel voy bien de Fidel, cuando le preguntara a Camilo en la ciudad militar a los primeros días o el primer día de la ciudad de La Habana, no significa la casualidad de una pregunta hecha a un hombre que por casualidad estuviera a su lado. Era la pregunta hecha a un hombre que merecía la total confianza de Fidel, en el cual sentía, como quizás en ninguno de nosotros, una confianza y una fe absoluta. En palabras del Che, que expresa la confianza tremenda que Fidel tuvo siempre en Camilo, la confianza mutua que se tenían los dos. A la medida, bueno, el mil anécdota de Camilo y su cercanía con Fidel y con Raúl y con el Che, en miles de anécdotas. Está la famosa anécdota del juego de pelota, cuando a Camilo le proponen un juego de pelota e integrar un equipo contrario al de Fidel, y dijo aquella famosa frase: contra Fidel ni a la pelota. Está su carta cuando lo nombran comandante en la Sierra Maestra, donde él le dice a Fidel que primero dejaría de respirar que dejar de ser fiel a su persona. Y así hay muchísimas historias que demuestran la fidelidad y la confianza que existía entre los dos. La confianza que tenía con Raúl, con Vilma, las bromas que le gastaba al Che, que le gastaba a la misma Vilma, al mismo Raúl, que era un hombre que gozaba del respeto y la confianza de los principales líderes de la revolución. Bueno, quería comenzar esta sabatina sin dejar de hablar, sin mencionar, sin rendir homenaje a Camilo Cienfuegos, el señor de la vanguardia. Y quiero referirme hoy a algunas cosas importantes, fíjense, algunos temas que están sobre el tapete. O sea, yo quisiera hablar, el nombre de la sabatina se llama La Fórmula de Praga y las revoluciones de colores para Cuba. Un poco para explicar, aunque hemos hablado algunas veces de eso, yo quiero volver otra vez sobre esta historia y referirme a lo que un poco a lo que estaba sucediendo, para que se entienda. Es claro que nosotros los cubanos tengamos claridad en a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. A mí me llamó mucho la atención el personaje ahora que está, podríamos decir, en la primera fila, o es la cara visible de las nuevas maniobras contra Cuba, que es Junior García, muchacho joven, dramaturgo, con un grupo de obras presentadas en teatro,
con algunas aspiraciones a hacer cosas en la televisión también, creo que andaba en algo de eso. Pero un muchacho que se ha enrolado de manera directa en este proceso de captación de líderes, de fabricación de líderes, de la que tantas veces nosotros hemos denunciado, de la que yo formé parte en mi trabajo, el tiempo que trabajé con las agencias norteamericanas y con la CIA. Y está más que claro que él nace de ese proceso de búsqueda, de formación de cuadros. Se ha denunciado en la televisión cubana todos los lugares donde estuvo, las preparaciones que recibió antes de convertirse en esta figura pública. Es cierto, alguna gente lo dice, hay cierto parecido entre Eliezer Ávila y él, que es de la misma fábrica, o sea, tiene la marca de fábrica, Made in USA, y entonces, claro que tienen parecido en su manera de pronunciar, en su manera de hablar. O sea, es una figura reciclada de la figura de Eliezer, o sea, un reciclaje de aquella figura de Eliezer ya gastada. Eliezer está fuera de Cuba, por lo tanto no le sirve igual que cuando estaba aquí. Y Junior García reúne una característica que reúne a casi todos los líderes de la contrarrevolución. Hay una regularidad en todos ellos, además de lo que hemos hablado. O sea, una característica de toda esta gente es la ignorancia de la historia. Hace poco yo vi un escrito de él, un poco respondiéndole a alguna gente que lo estaba increpando en las redes sociales y demás, y él respondía a la persona antes que interviniera el jefe del departamento ideológico, Polanco. ¿Quién sabía quién era este señor de que habló él, el terrorista, Saúl? Y yo digo, de verdad que uno no sabía quién es este hombre. O sea, te da la medida de esa regularidad que les estaba hablando. O sea, son gente que desconoce, tiene un desconocimiento tremendo de la historia de Cuba, desconocimiento casi absoluto de la historia de este país. O sea, si tú no conoces la historia de Cuba, claro que puedes cometer los errores que estás cometiendo. Claro que conocer la historia de Cuba los lleva a asumir las posiciones que están asumiendo. Si conocieran un poco la historia de Cuba, no se hubieran atrevido a hacer una cosa como esta. Si conocieran la historia de Cuba, si amaran la historia de su país, que es lo más importante, no estuvieran alineándose con los enemigos de este país. Ha sido una característica, el desprecio por la historia de su país, el desprecio por la capacidad de los cubanos de enfrentar una cosa. Ha sido una característica de los anexionistas a todo lo largo de la historia de Cuba. Pero la contrarrevolución cubana tiene esa característica fundamental, sobre todo los últimos elementos de la contrarrevolución, una ignorancia de la historia de Cuba absoluta. Así que este hombre no sabe quién es este tipo. Le traído aquí un libro que a mí me parece muy interesante, y que yo se lo recomendaría, porque este libro se llama Welcome Home, un libro que trata, tenía varios autores, ahí participa Gerardo Hernández Nordelo, Manuel Evia, Heriberto Rosabal, bueno, es un grupo importante, Ciro Bianchi, son un grupo, Pedro de la Hoz, un grupo de autores que hablan de cómo ha sido acogido en Estados Unidos los terroristas, amparados, los asesinos de Batista, nombre por nombre, historia por historia, a lo largo de la historia. ¿Y a qué parece? Vamos a hablar de este señor. O sea, ¿quién es Ramón Saúl Sánchez? Este hombre del cual no sabía quién era cuando habló con él. No sabía, él ignoraba absolutamente. Dice que bueno, trata que siempre la revolución denigra a los contrarrevolucionarios, los líderes de la oposición, como dice él. Bueno, que le pregunta al FBI. Quién es este tipo, quién es el famoso pacifista este, que es el aliado de él en estas acciones. Es un hombre que nació en Matanzas, en el municipio de Colón, dice este libro, en el año 54. Un año después del asalto en Cuartel Moncada. Marchó a Miami en el 67, donde fue admitido bajo palabra. Un momento que Miami era un hervidero de la contrarrevolución y del terrorismo. Ramoncito encontró empleo de momento, enseguida. Desde que emigró se dedicó a operaciones contra Cuba. En el 70 se enroló en las dos primeras organizaciones de carácter terrorista, el Frente de Liberación Nacional Cubano, FLNC, y Alfa 66, que dirigió hasta su reciente muerte su asociado Andrés Nazario Sargén. De inmediato comenzaron sus aventuras criminales. En su haber se cuenta la organización de más de 20 ataques contra embarcaciones y misiones diplomáticas cubanas,
Su primera actividad terrorista fue su activa participación en el propio 1970 en el hundimiento de los barcos pesqueros Plataforma 1 y 4 cerca de Alabama, causándole herida a 2 pescadores, así como la promoción del secuestro de personas en Venezuela, México y Estados Unidos. Por ese tiempo es arrestado por primera vez en un campamento AFA-66 en posesión de armamento de combate, pero recibió de un complaciente juez solamente la condena de 1 año de detención a cumplir en libertad bajo palabra. En su delirio de grandeza, se las ingenia para convertirse en líder de la primera organización terrorista nombrada Jóvenes de la Estrella. Dentro de las acciones llevadas a cabo por los asesinos de esta violenta formación están, por ejemplo, el atentado dinamitario realizado en el Aeropuerto Internacional de Miami el 17 de diciembre de 75, o el bárbaro acto ejecutado en septiembre de 78 cuando fueron asesinados 4 ciudadanos norteamericanos al ser volada en el aire una avioneta en la que se dirigían a Cuba. Ramoncito aspiraba a un protagonismo mayor y es así que se integra al coro, coordinador de Organizaciones Revolucionarias Unidas, donde tiene estrechos contactos con su jefe Orlando Bosch Ávila. Los vínculos con Bosch fueron para Ramoncito lo máximo, como si hubiese pasado a una universidad. El conocer a Orlando Bosch, que ya sabemos quién es, a Posada Carriles, todos estos asesinos de renombre. Y bueno, ahí está, en este libro, toda la historia, le puse un botón de muestra de quién es este señorito. En el 79, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos identifica a Ramón Saúl Sánchez como segundo jefe al mando de esa organización de la cual estábamos hablando, del Coro. Una organización que realizó más de 90 ataques terroristas contra instalaciones cubanas en varios países, incluso dentro de los propios Estados Unidos, siendo la más connotada la monstruosa voladura del avión de Cubana Aviación de Barbados. En el 70 también Sánchez Rizo entrenaba a varios elementos contrarrevolucionarios en un campamento en Nicaragua, con el objetivo de realizar acciones contra buques mercantes cubanos. Tiene participación en el asesinato del joven Carlos Muñiz Varela en Puerto Rico e integra el grupo que en el 79 organiza un atentado en la Oficina de Intereses de Cuba en Washington y realiza otro intento de asesinato contra el entonces embajador cubano en la ONU, Raúl Roa Curí. En los años 80 sigue trabajando, como dice aquí el libro, jugando al duro, y dirige el grupo Organización para la Liberación de Cuba, que sembrará el terror hasta 1984. Por esos años también se afiliará como especialista en explosivos a la temible organización Omega 7. Varios informes clasificados del FBI señalan la peligrosidad de este terrorista. Uno de ellos, por ejemplo, da cuenta que en diciembre del 80, horas después de la explosión de una bomba en el consulado cubano en Montreal, detuvieron en la frontera entre Canadá y Estados Unidos a los presuntos autores Pedro Crispín Ramón Hernández y Ramón Saúl Sánchez Rizo. Bueno, los invito a leer este libro, pero esta es, como le decía, un botón de muestra de las actividades terroristas llevadas a cabo por este señor que dice Junior que no conoce, que hasta ese momento en que Polanco lo mencionó en la televisión él no sabía quién era este hombre. Bueno, claro, la ignorancia de la historia de Cuba lleva a todas esas cosas. O sea, ignorar la historia de tu país hace que tú desconozcas los nombres de la gente que es responsable de la muerte de más de 3.000 cubanos. Son la gente que ha traído el terrorismo a este país, son la gente que está hablando de venganza, son la gente que está hablando de invasión, son la gente que está hablando de destruir este país. ¿O acaso piensa Junior que un desembarco, una intervención norteamericana en Cuba, esa que le está propiciando con Cercionet, no traería derramamiento de sangre, no, sería una acción pacífica? O sea, es una cosa totalmente increíble. Y además, yo creo que como nunca antes, el gobierno de Estados Unidos actuaba con una tremenda, podríamos decir, desfachatez. Porque eso que un presidente estadounidense abiertamente apoye una manifestación para el cambio de gobierno en Cuba, acciones de este tipo, que llaman Pacífico, nosotros sabemos que el Pacífico no tiene nada, y eso va a ser uno de los temas el tema que vamos a tratar hoy. De Pacífico no tienen absolutamente nada. Conocemos lo que ha pasado, conocemos lo que han hecho en otros países, conocemos cómo manejaron lo de Ucrania, que estaba focalizado en un solo lugar, que ocurrió en la plaza, en Maidán, y cómo ahí se contrataron, independientemente de las fuerzas que estaban actuando, de la gente que estaba protestando contra el gobierno, que puede tener algún tipo de razón en la protesta o descontento,
pues ahí estaban los grupos, los activistas entrenados para el golpe suave, los famosos activistas pacíficos, pero estaban también los delincuentes, los grupos violentos, que son contratados y usados también en este tipo de acción, que son la gente que se encarga de provocar el caos. Son la gente que asesina incluso gente de un bando y del otro. Ahí están los francotiradores que actuaron ahí, que lo mismo dispararon, no se sabe dónde se metieron después, desaparecieron, no se sabe nada de ellos. Eran francotiradores que lo mismo disparaban a la policía, que disparaban a los manifestantes, creando la confusión, aumentando los ritmos de violencia, creando una narrativa de la violencia, fomentando esa narrativa de la violencia. Eso estaban esos grupos violentos entrenados con armas caseras, cócteles molotov, que son entrenados para eso, para crear el caos y generar la destrucción y provocar la acción cada vez más violenta de respuesta también de las autoridades. Hacer el mismo guión que van a seguir en Venezuela todo el tiempo. Contratan a un niño, prácticamente niños, para actuar en las guarimbas, para hacer que emplearon niños en las guarimbas, que eran entrenados para preparar los cócteles molotov, para cargar las armas caseras que se hicieron. Y contrataron delincuentes, contrataron gente marginal para participar en las guarimbas, para generar el caos, para atacar instituciones, para generar la violencia. Fue la misma narrativa que usaron en Bolivia, el golpe de Estado contra Evo Morales. Se utilizaron, contrataron delincuentes, gente marginal, que le pagaron para actuar dentro de las protestas, para generar violencia y generar el caos. Si vamos a Irán, vamos a ver el mismo guión. Están los famosos pacifistas, los famosos manifestantes contra el gobierno, protestando por los precios de los combustibles y una serie de elementos más que se conjugaron para crear esta narrativa del descontento popular y la narrativa de la violencia que se genera a partir de contratar activistas especializados en este tipo de lucha y delincuentes que son contratados, personas marginales que son contratados para actuar. Y en Cuba lo vimos clarito el 11 de julio. El 11 de julio lo vimos clarito. Hablan manifestantes, pero junto con los manifestantes, algunos de ellos equivocados, algunos de ellos que fueron confundidos por los medios, que fueron confundidos y fueron movilizados a partir de problemas reales que podían tener, de descontentos reales que la gente tenía, en días muy difíciles con la pandemia. A veces la gente en Cuba piensa que vive en Marte, que vive en otra cosa. La gente no mira lo que está pasando en el resto del mundo. Ahora mismo en Estados Unidos hay un problema serio con la cadena de abastecimiento. El problema de abastecimiento, una inflación tremenda. Entonces nosotros vivimos en una burbuja. Se tal parece que en Cuba vive en Marte, en otro planeta, y las cosas que afectan al mundo, la crisis mundial terrible que está afectando al mundo, no tiene nada que ver con Cuba. O sea, nosotros no tenemos por qué sufrir la misma. Aquí no hubo pandemia. Se tal parece que vive en otro planeta, desconociendo lo que está pasando en el resto del mundo y tratando de achacarle al gobierno cubano y al país todas las desgracias que ocurren en este mundo con la pandemia. Y hay gente que es cierto, había apagones, había un grupo de problemas reales, objetivos, de trabajo que se había dejado hacer en los barrios, abandono de problemas sociales importantes que no se trataban en años, problemas que se habían quedado sin solucionar durante años en los barrios, además de los problemas candentes provocados por la pandemia. Y eso llevó a que mucha gente se sumara a esta protesta en un primer momento. Pero junto con esa gente estaban los activistas preparados, organizados. Esto no fue espontáneo, fue preparado. Y tanto las pruebas que se han presentado como fue preparado de Washington, todos los acontecimientos del 11 de julio. Y entonces, toda esta gente que se moviliza, convocada por redes sociales, que tenían razones quizás para estar protestando, mantienen también junto con ellos, o sea, junto con ellos actúan los activistas entrenados a la contrarrevolución y los grupos marginales, exactamente igual que se utilizó en Bolivia, en Irán, en Ucrania, en todos los lugares del mundo. Generar la narrativa de la violencia junto con estos delincuentes que son pagados, que mucha gente lo que recibieron fue una recarga en el teléfono, que por $100, por $50, por una recarga, les orientaban a quemar policía, quemar instituciones, asaltar tiendas, destruir. O sea, fueron delincuentes, marginales y gente descerebrada que fue convocada a ejercer la violencia por poco dinero. Hay imágenes que se ven. Yo estaba viendo una imagen de una persona en esos días, ahí en Toyo, que estaba dirigiendo a los muchachos, a esos marginales, se estaba dirigiendo: hagan esto, hagan lo aquello, rompan, métele una piedra, rompe el farol del carro patrullero, tírale una piedra, golpea a la policía. O sea, estaba con un teléfono celular dirigiendo las acciones violentas.
Y están todas las pruebas que se han presentado, incluso antes de eso, toda aquella gente que recibió pagos de celulares a través del celular, que recibió recargas en el celular para destruir la vidriera de una tienda, para lanzar un cóctel molotov contra una tienda, incluso incentivándolos a quemar policías. Cosa que tampoco es una novedad en estas historias. Hay elementos más que suficientes para saber quién es el autor de todo esto, quién está atrás. Hoy vivimos en un mundo hoy que cualquier cosa que usted diga para defender a Venezuela, a Cuba o Nicaragua, se encuentra en los medios con unas ráfagas reales de violencia, de rencor, de razón obnubilada por la propaganda y por el miedo. Yo le voy a poner un ejemplo de lo contra Venezuela, de cómo se movieron estas líneas de odio, que son una regularidad en las acciones de estas protestas pacíficas. Cómo actúa el alma siniestra que mueve los hilos de la conjura. Y ahí estaban los mensajes en redes sociales. Pronto veremos a Maduro y sus narcotraficantes colgados y quemados. A estos chavistas, deberíamos meterlos a todos en una cámara de gas y matarlos. ¿Sabes? 2 tweets de la narrativa esta violenta que se manejaba en esos días de la Guarimba y después. Y cuando esto pasa, nosotros debemos recordar al Che y su famosa advertencia, que la voy a leer, porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que los convierte en fieras sedientas de sangre. Si vemos el ejemplo de Venezuela y el de Cuba, porque son regularidades que se cumplen en las dos partes. O sea, los sectores opositores del gobierno son objeto de una sistemática campaña de influencia motivacional, pura y dura guerra psicológica, fabricada en los laboratorios de la CIA para construir un estado mental que los lleva a actuar más allá de toda lógica, que los mueva a hacer acciones que quizás no lo harían en otras condiciones, pero los lleva a hacer acciones cada vez más duras, más violentas, más crueles. No hay nada peor, señores, que el miedo implantado metódicamente. Crea en las personas un estado de irracionalidad que puede convertir al ser humano en una bestia. El hombre actúa o huye motivado por el pánico. Ese estado, cuando es científicamente manejado, lleva al logro de la acción deseada por los manipuladores. La guerra económica que sufre Cuba, la escasez, los viejos hábitos que son afectados, o sea, la gente tiene hábitos ya, hábitos de consumo que la gente tiene creado, o aspiraciones de consumo que la gente tiene, que en el caso de Cuba es muy común, la aspiración de consumo ante la imagen de la imagen falsa, la imagen construida, muchas veces por la inmigración, de manera irresponsable por parte de uno. Es que realmente el inmigrante nunca va a decir que le va mal. O sea, un inmigrante nunca dice, me equivoqué, yo fui aquí, casi siempre el inmigrante dice que le va muy bien. Y también se ha fabricado una imagen nada cercana a la realidad sobre el éxito de todos. O sea, ir a trabajar en el capitalismo no hace falta tener trabajo, una narrativa que es muy común, y usted tiene de todo. Bueno, hay que vivir en el capitalismo para saber si eso es verdad o mentira. Yo invito a que lo prueben en carne propia, averigüen en carne propia. Por eso siempre estuve a favor de que la gente viajara, que la gente fuera y se ubicara. Yo creo que el ser humano tiene derecho a vivir donde quiera. Eso lo escoge el ser humano. Y el ser humano tiene derecho a hacerse todas las vías posibles para mantener a su familia, para darle bienestar a su familia. Entonces la gente tiene que probar. Siempre creí que la gente debía probar y conocer. Nada de lo que yo le diga los va a convencer. Tienen que vivirlo en carne propia. Y entonces esta guerra económica feroz que vivimos los cubanos, esta afectación de los hábitos y los sueños de consumo, crean sentimientos de inseguridad en la gente, de pavor, crean sentimientos de ansiedad constante. Los medios mantienen a las personas conectadas con el odio, no los dejan caer, los llevan al límite de resistencia, les mienten, les movilizan, manejan con destreza los hilos de ese odio y convierten a esa persona en una bomba de tiempo, lista para explotar cuando el amo apriete la manija. Ellos necesitan a una Cuba con mucho odio,
necesitan mucho odio, precisan anularle el juicio a la gente para que actúe de manera irracional. Kilotones de mentiras son lanzados sobre el pueblo para destruir su identidad, para anular sus defensas psicológicas y para acabar con su autoestima. Necesitan un pueblo dócil, manejable, una nación postrada, incapaz de rebelarse, rota en sus cimientos, sin juntura, sin alma. No es una guerra para dominar y esclavizar solamente. Es una guerra contra la nación, para explotar y expoliar. Para expoliar su alma y su riqueza, eso es lo que buscan. Entonces no hay nada nuevo, son regularidades que se han cumplido en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, se repiten, se vienen de la experiencia en Ucrania, vienen de la experiencia en otras revoluciones, de las llamadas revoluciones de color, en las primaveras árabes, donde ellos ensayaron todos los mecanismos estos y lo han ido perfeccionando con el tiempo y adaptándola a las circunstancias, adaptándola a las circunstancias de Cuba, a las circunstancias de Venezuela y Nicaragua, a sus tres enemigos declarados, lo que llaman la triada del mal. Y entonces es terrible lo que logran con la gente. Y mucha gente oportunista también que se une al discurso, que se une a este discurso. Mucha gente que sabe que el discurso este es el que les da la visa para entrar a Estados Unidos y lo utilizan también, buscando, como siempre, como es característico de este tipo de personas, emigrar a Estados Unidos como el lugar. Yo tuve la experiencia en estos días estuve viendo lo que estaba ocurriendo en Grecia, en un aeropuerto. Un grupo de cubanos, 120 cubanos creo que habían por allá. Y que viajaron, no sé cómo fue, no sé cómo llegaron a Grecia. Lo cierto es que pidieron asilo en Grecia. Grecia no se los concedió, estaban pidiendo viajar a Italia. No desalojaron al aeropuerto. Y entonces inmediatamente la policía actuó como actúa la policía en esos países. La policía actuó de manera violenta contra los que estaban ahí, conduciéndolo querían conducirlo a una unidad de la policía, querían detenerlo, o sencillamente que continuaran su camino, pero que no podían permanecer en Grecia porque el país no le otorgaba asilo ni les permitía viajar hacia Italia. Y en un momento determinado, yo interactuando con algunos de los que estaban ahí, yo les dije que se dirigieran a la embajada cubana, que la embajada cubana tenía la obligación de prestarles ayuda, a ver qué situación ellos estaban, porque me decían que había mujeres, que había niños, que había embarazadas. Y entonces traté de explicarles que algunos de ellos, qué es lo que debían hacer, cuál era el camino que debían seguir. Que yo creo que la embajada era una opción, llamar a la embajada porque estaban sin tomar agua durante horas y no le prestaron. Yo tuve el discurso de ellos, te das cuenta de cómo ignoran lo que pasa en el mundo, de cómo vive el mundo, de cuáles son las reglas que juegan en el mundo entero. Decían, no nos han atendido, no nos han dado agua, no nos han dado leche para los niños. No, ustedes no están en Cuba. Vamos a empezar por ahí, no están en Cuba. Eso debieran saberlo. Pero bueno, como viven en esta fantasía, en este mundo paralelo en el que algunos jóvenes nuestros viven, pues es terrible oírlos hablar, porque no entendían absolutamente nada de lo que les estaba pasando a su alrededor. Y entonces todo estaba muy bien hasta que apareció Bona Limera, empezaron alguna gente a transmitir por los teléfonos celulares, buscando apoyo de la prensa. Entonces comenzaron los discursos. Y hay una que dice con toda claridad, no, nosotros tenemos mucho miedo porque se han llevado algunos muchachos, muchachas nuestras para la policía. Y nosotros lo que tenemos temor es que la policía griega nos haga lo mismo que nos hace la policía en Cuba. ¿Qué les hace la policía en Cuba? Por favor, basta de mentir. Basta de oportunismo barato, hasta qué falta de ética vamos a llegar. Por favor, qué falta de ética. Bueno, usted tiene derecho a viajar donde quiera, a pedir asilo donde quiera, a tratar de vivir en Grecia, en el Polo Norte, en Alaska, donde quiera. Pero no mienta así a su país, no denigre así a su país. Tiene miedo que la policía cubana, que la policía griega le haga lo que le hace a la policía cubana, o sea, que los desaparezca, que los asesine, qué sé yo. ¿Cuándo se ocurre en Cuba? No pueden presentar un solo ejemplo de una persona asesinada por la policía en Cuba. No pueden presentar un solo ejemplo de una persona torturada en Cuba. O se ponen a hablar de personas baleadas, de personas no sé cuántos, asesinados y desaparecidos. Una desfachatez tremenda. Ahí inmediatamente corté las comunicaciones, porque con gente así no se puede hablar. Con gente falsante, mentirosa, que es capaz de faltar a la ética más elemental, con tal de conseguir una visa para viajar a Estados Unidos, sencillamente con ese tipo de personas,
no se puede conversar. Entonces han convertido este discurso, ellos saben que ese es el discurso que quieren escuchar en Estados Unidos y que es la vía de lograr llegar a los Estados Unidos, que es su aspiración, que es la aspiración de todos los que están ahí, llegar a los Estados Unidos. Esa es la aspiración, llegar al paraíso soñado, llegar al paraíso del consumo soñado, donde lo único que hace falta es trabajar, Ya tú trabajas y vives como un millonario, o sea, tienes resuelto todos los problemas, bueno, ya tú sabes, ¿sabes que vamos a hablar de eso? Nosotros sabemos viendo lo que estamos diciendo y lo que me están escuchando y lo que siguen en este programa, saben exactamente a qué yo me refiero. Pero bueno, ese es parte de este discurso. O sea, hay que entender bien. Vamos a hablar un poco del título, basándonos en la fórmula de Praga y las revoluciones de colores para Cuba. ¿De qué estamos hablando? Lo sabemos, durante la guerra, la guerra cultural que libró el socialismo contra el socialismo, la CIA, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, después que fue creada la CIA en el año 47, infiltró todos los espacios de la cultura. Fue una guerra que llegó a todos los espacios de la cultura. La CIA publicó autores conocidos que seguían la línea de Washington, por supuesto. Realizó múltiples acciones para contrarrestar el arte con algún contenido social. Subvencionó periódicos y periodistas y compró artistas e intelectuales. El proceso que llevó a la derrota del socialismo en el este europeo tuvo mucho que ver con los efectos en las mentalidades de esa intensa guerra cultural que mantuvieron para enfrentar durante años al socialismo. Amén, disculpen, de los propios errores de esos proyectos, que no fueron pocos, fueron bastantes, sobre todo su alejamiento de las masas, su alejamiento de los intereses del pueblo, el aburguesamiento de muchos de los dirigentes que se llamaban a sí mismos comunistas y que estaban muy lejos de ser ni comunistas ni revolucionarios. Las revoluciones procapitalistas ocurridas en el llamado campo socialista a finales de los 80 responden todas a un guión similar, ajustados a la característica de cada nación, en dependencia de la historia y la cultura. En Bulgaria el guión restaurado se montó sobre los problemas ecológicos que atravesaba ese país. En Polonia aprovecharon los sentimientos religiosos y el malestar en algunos sectores obreros. En Checoslovaquia se apoyaron principalmente en el movimiento cultural y político heredero de la primavera de Praga, etc. En Praga, el movimiento antisocialista nucleado en torno a un grupo de intelectuales, entre ellos Václav Havel, dramaturgo checo, apoyado desde Occidente por los servicios especiales europeos y la CIA, llevó adelante en 1989 una revolución bajo las banderas de la no violencia. Los principales medios del Occidente habían promovido durante años la imagen de Havel como el gran líder antiburocrático capaz de restaurar el capitalismo y llevar la libertad a su país. Havel fue presidente del Círculo de Escritores Independientes, fundador del movimiento Carta 77 y líder del grupo de oposición Foro Cívico. Fue multigalardonado por organizaciones e instituciones en Estados Unidos y Europa, además de mimado por la crítica en Occidente. La revolución del terciopelo, como se bautizó el golpe blando que puso fin al socialismo en Checoslovaquia, logró el éxito con relativa facilidad. Václav Havel fue electo presidente, el país se dividió en Chequia y Eslovaquia y se aplicaron políticas de choque neoliberales en nombre de los derechos humanos y de la libertad de expresión. El modelo de Praga se ha intentado traspolar una y otra vez a La Habana, pero la imposibilidad de encontrar líderes de una oposición procapitalista ha obligado a la CIA a fabricar sus propios Václav Havel a través de las becas de formación de líderes en el exterior, premios y promoción mediática. Bueno, si alguien quiere una paletica, los invito. Nosotros tenemos a nuestro conocido vendedor de paletica que siempre nos anima, siempre nos trae un poco de colorido a las transmisiones de la sabatina. Ojalá que un día tengamos la posibilidad de tener aunque sea un pequeño estudio que nos aleje un poco de este ruido exterior, pero bueno, te les digo, estoy en un cuarto de mi casa, no estoy aislado, no hay ningún equipamiento de aislamiento y pasan cosas como este. El hombre nos pone siempre el matiz cubano. Si alguien tiene una duda que es en La Habana, yo creo que eso lo aclara más que suficiente. Este es el ejemplo claro que estamos transmitiendo en La Habana, desde La Habana. O sea, nos puso nuestro toque
popular. Es decir, el modelo de Praga ha sido tratado de traspolar una y otra vez a La Habana, pero la imposibilidad de encontrar líderes de una oposición precapitalista real ha obligado a la CIA a fabricar sus propios Václav Havel, a través de las becas de formación de líderes en el exterior, a través de los premios de la promoción mediática, de la captación de personas como Junior, que viene siendo aquí, al hecho de Cuba, como una especie de Václav Havel de bolsillo. El dramaturgo igual, busca cierta similitud. Y entonces han tenido que fabricar esos líderes, han tenido que fabricarlos, comprometerlos. Han tratado de comprometerlos, de fabricarlos. Entonces esta gente después, incluso después no saben cómo retroceder. Hay algunos que después se han dado cuenta que se han metido en un pantanal. Yo creo que es el caso, puede ser el caso de este tipo. Creo que él mismo no tiene idea de los responsables de sus pasos, de las consecuencias de sus pasos. Yo creo que no tiene claridad de lo que puede pasar, no tiene claridad de que esta gente no creen en su madre. Mañana, cuando haga falta sacrificarlo, lo sacrifican, si es necesario. Además, cuando pasen sus 5 minutos de fama, como le he dicho, no les va a servir para nada, porque ni sueñe Junior que él va a convertirse en una figura del futuro de Cuba. No es como el caso de, igual el hombre de la política, no es como el caso de Václav Havel, donde no existía una oposición al exterior con la fuerza y las características de la contrarrevolución cubana, de la mafia cubana de Miami, donde sí hay muchísima gente aspirando a ocupar la presidencia de la dictadura capitalista que pretenden instaurar en Cuba el día que caiga la revolución. Toda esta gente que está hablando de venganza, que está hablando de arrasar con el país, de matar a todos los apapipios, como dijo un pariente hace un tiempo atrás, que dijo que si no alcanzaba la soga para ahorcarnos a todos, pues había que llenar los barcos y irse para el Tamar y arrojar a todos los apapipios, a todos los comunistas, a todos los revolucionarios en el mar. O sea, esta gente quiere convertir al país en un baño de sangre. Y son la gente con la que se alía, está aliado Junior. Estas son la gente con la que Junior está aliado. O sea, con esta gente que viene a matar, con esa gente que habla de exterminar, con esa gente que habla de cubrir a este país como un baño de sangre. Y estas son la gente a la que se refiere, desgraciadamente, este muchacho joven, formado en Cuba, formado por la escuela de la Revolución Cubana, y que, como ha pasado con algunos de nosotros, con algunos de nuestros jóvenes, uno los ve hablando así de esa manera y uno dice, caramba, ¿qué error tenemos, qué error cometimos? O sea, ¿en qué nos equivocamos en la formación de estos jóvenes? Y creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. O sea, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Yo recuerdo una frase de Fidel. Fidel se hablaba de la preparación política, la formación política, y Fidel hablaba que era una mezcla de pedagogía y de acción revolucionaria. O sea, un revolucionario no se forma solamente por el teque, no se forma solamente por la pedagogía. Hace falta que esté participando en la revolución. Yo creo que eso es un elemento que a nosotros nos ha faltado. O sea, la implicación real de la juventud nuestra, de todos los jóvenes nuestros, llegar hasta el último joven, en el último barrio, en el último lugar, para que sea una presencia activa, y no solo la presencia, sino que sea parte activa en las transformaciones que la revolución hace. O sea, que haga revolución. Porque si no, la pedagogía se le convierte en algo vacío. La pedagogía es necesaria, la teoría es muy necesaria, tienen que aprender la teoría revolucionaria. Tiene que aprender la historia de Cuba, para que no nos pase como este muchacho que no sabe quiénes son los terroristas que han sembrado el dolor en nuestro país. Pero es importante la pedagogía, pero es importante que esa persona participe en la acción, tenga participación directa en el accionar revolucionario, en las transformaciones que el país realiza, que esté comprometido en lo que pasa en todas partes, que esté comprometido con lo que pasa en nuestros barrios, que participe en nuestro barrio. Ahora me están llamando por teléfono. Y entonces que participe en lo que pasa en nuestro barrio, que sea parte activa de la revolución. Si no funcionan las cosas como deberían funcionar. Y ahí tenemos el ejemplo que nos ha pasado con algunos jóvenes nuestros, con algunos involucrados en acciones contra el gobierno, con otros que prefieren abandonar el país y construir su futuro en el exterior, soñando con las ventajas del capitalismo, y con otros que permanecen en Cuba y que no, ni fu ni fa, como decíamos antiguamente, como decía mi abuela, ni fu ni fa. Por suerte hay una vanguardia, un grupo importante, que creo que son la mayoría, de personas comprometidas con la revolución, de jóvenes, un grupo importante de jóvenes comprometidos con la revolución,
que no tiene nada que ver con los ni fu ni fa, ni con estos que se unen a estas campañas contra Cuba por muchas razones, por ignorancia sobre todo, que es una característica que los lleva a todos. Bueno, señores, buenos amigos y amigas, esta ha sido la sabatina, nuestra sabatina del sábado. Quería decirles que felizmente, bueno, llegamos a los 908 suscriptores. Aspiramos a llegar a los 1000 lo más pronto posible, que recuerden que es importante llegar a los 1000 suscriptores. Hace falta el apoyo de ustedes, hace falta compartir, hace falta llevar a todas partes nuestro mensaje, hace falta compartir y compartir a sus amistades, a sus amigos, invitar. Ustedes pueden convertirse en promotores de este canal. Si realmente les interesa, como muchos me han expresado, hace falta compartirlo, hace falta llevárselo a su familia, compartirlo en todos los espacios que podamos, para que más gente se incorpore a este canal, para proteger este canal, y para poder llegar a empeños superiores con este canal, poder incluso mejorar las condiciones en que hoy el canal funciona. A ver si un día podemos aislar un poquito el cuarto para que no se nos cuele el tipo de la paletica, para que no nos entre el vendedor de helado o el vendedor de productos de aseo, que cada rato pasa por ahí también vendiendo su desinfectante y sus cosas. Y bueno, sobre todo para llegar el mensaje de Cuba, el mensaje de defensa de Cuba a todos los lugares. Hace falta el apoyo de todos ustedes, a ver si llegamos a 1000. Nos hemos acercado trabajosamente, pero nos hemos acercado. Yo sé que eso es propio de este tipo de canales. Estos canales que defienden a Cuba tienen todas las desventajas del mundo, y nosotros no acabamos de articularnos debidamente para enfrentar a un enemigo que sí está articulado. Es uno de nuestros grandes problemas, la falta de articulación y la falta de apoyo que nos brindamos muchas veces entre nosotros mismos, no solamente por parte de los canales que están establecidos en defensa de la revolución, sino todo. Yo creo que es una articulación de los centros de trabajo, de toda la gente que defiende la revolución, todo, hasta el último. Si nos convertimos en una fuerza unida, con la solidaridad con todos los cubanos que están en el exterior, que defienden a Cuba, con los grupos solidarios que Cuba tiene en el exterior, seríamos una fuerza formidable. Si nosotros nos articuláramos con la solidaridad, que es tan poderosa, solidaridad que tantas muestras ha dado de agresión a Cuba, y nosotros logramos dar esta batalla como debe darse, miren, yo estoy convencido que no hay enemigo que pueda con nosotros. Entonces, por favor, vamos a suscribirse al canal, vamos a comentar, vamos a dar me gusta, como esto es una red social, tiene su regla de juego, y yo les pido a ustedes que bueno, se unan a esto. Sigo buscando el nombre para el programa del miércoles. No le puedo poner nada atravesado, porque sería un nombre. Uno me propuso eso, me han propuesto muchas cosas, pero no hay todavía ninguno que me satisfaga, que creo que sea. Bueno, un programa del miércoles lo vamos a hacer de todas maneras. Y el sábado la sabatina. O sea que los invito el miércoles a las 12 del día a nuestro programa sin nombre, y los invito a la sabatina de Daniel los sábados a las 12 del día, que sí ya está establecida, que es conocida, y donde nos encontramos, como nos encontramos hoy, para navegar en la nave de los necios. Ha sido para ustedes Raúl Antonio Capote Fernández, desde La Habana, Cuba, en su canal Las Memorias de Daniel. Nos vemos. Un gran abrazo, queridos amigos.